o usted tiene otro tipo de necesidad. Y eso nos va a permitir a nosotros concentrar los esfuerzos hasta que podamos lograr los servicios completos consulares que nosotros requerimos, o mientras llegamos con el cese de la usurpación. Ese registro, por supuesto, también va a servir en un proceso electoral que se dé. En un proceso electoral, y lo aclaro, sin Maduro en el poder, una vez cesada la usurpación. Digamos, para que aquí no se manipule la información de lo que estamos haciendo, ¿no? Mientras llegamos a eso, hemos trabajado dos cosas con esta administración y con el Congreso de los Estados Unidos, que nos va a dar un mejor oxígeno para llegar al escenario perfecto. La primera tiene que ver con la aceptación de los pasaportes vencidos de los venezolanos y que se han aceptado acá. Si usted tiene su pasaporte vencido, que le sea reconocido como documento de identidad, incluso para ingresar y salir de este país. Es lo que hemos venido trabajando con la administración. Creo que vamos a tener información muy pronto sobre eso, de manera positiva. Y luego estamos trabajando con la administración, darle un mecanismo para estar legalmente en este país, para que no exista ningún riesgo de deportación para ningún venezolano. Y ustedes pueden decir, bueno, Carlos, pero eso va en contra de buscar una solución. Ustedes están haciendo eso porque aquí no va a haber solución en Venezuela. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Aún incluso saliendo Maduro del poder, este proceso va a llevar o va a requerir cierta estabilidad para los venezolanos antes de que tomen su decisión de regresar o no a Venezuela. Entonces sí se complementan. Así como estamos pidiendo, por ejemplo, que los países de la región reciban a los venezolanos, se les permita trabajar, se les dé apoyo, bueno, igual hay que hacerlo aquí. Hay que hacerlo aquí. Y esta medida la estamos trabajando no solo con la administración Trump, sino por otra vía, para llegar al mismo objetivo a través del Congreso de los Estados Unidos, que sería un paso importante al aprobarse una ley bipartidista, y eso lo destaco por los dos partidos, republicanos y demócratas, a empujar dos leyes principales que se han aprobado en los respectivos comités. Una tiene que ver con la ley Verdad, que implica ayuda a los venezolanos, codificación de sanciones, también prepara el escenario de reconstrucción de Venezuela y el apoyo para unas eventuales elecciones libres y transparentes. Y el otro es el del TPS, o el de permiso temporal para que puedan estar acá legalmente. Entonces, aquí el mensaje también es que esta causa es bipartidista, la causa de Venezuela termina uniendo a los partidos políticos de este país, y eso nos permite a nosotros ir avanzando en la dirección correcta. Así que estos mecanismos, insisto, registro único consular, yo les pido que notifiquemos, que informemos, que los venezolanos puedan registrarse. Esto no va a ser un solo evento, esto va a continuar. Nosotros vamos a hacer visitas a los distintos ciudades donde están los países, donde hay la mayor cantidad de venezolanos, pero como es un registro digital en web, facilitar esto nos va a ayudar a nosotros a hacer mejor el servicio, a determinar las necesidades, incluso, por ejemplo, saber a aquellos venezolanos que están dispuestos a regresar o no, qué profesión tienen y cómo pueden ayudar, incluso de quedarse aquí en ese proceso de reconstrucción, o en una eventual elección electoral, que insisto, se dé una vez cese la usurpación, también va a ser otro mecanismo que nos va a facilitar a nosotros la participación de los venezolanos acá en el exterior. Esto nos va a ayudar a evolucionar hacia los servicios consulares y hacia la apertura de las sedes consulares. Por eso es muy importante que nos apoyen en divulgar esta información, porque también va a ser un mecanismo de tener contacto con los venezolanos directamente con la misión y con la embajada, para poder dar servicio, apoyarlos y facilitar pues su permanencia en los Estados Unidos. Esto es un aspecto, insisto, humano. Y si bien estamos enfocados en lo principal, que es el cese de la usurpación, sentimos la obligación de que nuestros hermanos venezolanos, este momento tan difícil que nos está tocando vivir, y lo que es dejar un país, todos los que estamos aquí sabemos lo que es dejar Venezuela, lo que significó dejar nuestro país, que nos vimos obligados a dejar nuestro país, sabemos lo difícil que es llegar a otro país. Bueno, lo podamos nosotros ayudar para que ese tránsito sea lo mejor o de la manera más llevadera posible, mientras nosotros solucionamos el tema central político.
Eso es un poco el mensaje que queríamos transmitir hoy. Yo le voy a dar la palabra a Gustavo, que va a tocar particularmente en los detalles del registro, la seguridad del registro, los mecanismos que hemos utilizado, cómo lo hemos trabajado, los datos que se necesitan, dónde va a estar la página web, cómo funciona esto, y luego cerramos con David para que se complemente con el esfuerzo que se ha venido haciendo desde la OEA en todo este proceso de integración y protección de la diáspora venezolana. Entonces, Gustavo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Este registro consular que hoy aperturamos oficialmente en los Estados Unidos, lo hacemos a través de la página web, y la dirección de esa página web es us.embajadavenezuela.org. Repito, us.embajadavenezuela.org. Esa es la nueva página web de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, y allí tenemos una sección que dice registro consular. La persona accede a esa sección y el registro consular, uno empieza a descargar sus datos personales, nombre y apellido, cédula de identidad, número de pasaporte, el número del INO 24, que es el ingreso de la persona a los Estados Unidos. Ese sistema genera un usuario, porque es importante destacar que no se trata solo de una encuesta que vamos a llenar a través de la web, sino que tienes un usuario a través del cual vas a tener comunicación directa y permanente con la embajada. Allí vas a decirnos cuál es la principal necesidad en el ámbito consular que tenemos, es decir, si necesitas prórroga de pasaporte, si necesitas un pasaporte nuevo, si necesitas realizar cualquier otro trámite ante el consulado, y eso nos va a permitir a nosotros, bueno, saber quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos y qué necesidades tenemos. Eso es muy importante para que nosotros podamos planificar a partir de allí todas las soluciones que vamos a ir progresivamente dándole a los venezolanos. Ese canal de comunicación hoy en día, ¿cómo se comunicaba los venezolanos con la embajada? Antes ni hablar, no había ningún tipo de vínculo. Uno llegaba al consulado, le tiraban la puerta en la cara cuando estaba abierto. Ahora, desde que entró esta misión, digamos, la nueva misión del gobierno legítimo y constitucional de Venezuela, bueno, la gente le escribía en el Twitter al embajador, nos escribía por Instagram, etcétera. Ahora vamos a tener un canal oficial donde la gente le va a poder plantear su problema particular a la embajada, y a través de ese sistema nosotros vamos a poder brindar respuestas y empezar a otorgar soluciones progresivamente en la medida, obviamente, de la posibilidad que tiene hoy en día la embajada de dar esas soluciones consulares. Y eso es muy importante porque es un sistema que permanentemente le va a dar la oportunidad a los venezolanos que estamos en Estados Unidos a interactuar con las autoridades, en este caso la embajada, y por supuesto todo el equipo de la misión diplomática. En la primera solución, que ya la conocíamos, porque bueno, donde vamos nos preguntan, ¿qué pasó con los pasaportes? ¿Cómo vamos a hacer con los pasaportes? Hay mucha gente que podía pensar que las embajadas o los consulados tenían unas máquinas para imprimir pasaportes, y no. Toda la red consular fue desmantelada en los Estados Unidos. Todas y cada una de las sedes lo vieron en la embajada, en las imágenes que circularon este fin de semana de cómo dejaron la embajada en Washington. Igual fue en Nueva York. Toda la red consular está absolutamente desmantelada, y lo que nosotros hoy en día estamos procurando con la administración del gobierno de los Estados Unidos es que se prorrogue los pasaportes vencidos por 5 años adicionales. Esto nos daría la oportunidad, bueno, de resolver el problema que significa no tener el pasaporte vigente para todos los trámites internos que tiene que realizar la persona, e inclusive para poder movilizarse hacia otros países que también reconozcan esta medida. Y estamos trabajando con David como coordinador del grupo de migrantes también para que esta medida, Dios mediante, podamos tener noticias en los próximos días de Estados Unidos, y que eso empiece a replicarse. Ya algunos países han venido aceptando los pasaportes vencidos, sobre todo
de América Latina, países como Colombia, Ecuador, etcétera, pero queremos que la misma medida que se vaya a adoptar en Estados Unidos sea replicada en cada uno de estos países para que se acepten estos pasaportes tanto para trámites internos como para otros trámites. Y este sistema consular nos va a permitir, bueno, diagnosticar y empezar a dar respuesta mientras seguimos luchando por el objetivo principal, que es sin duda alguna lograr el cese de la usurpación. Hay mucha gente, como lo decía el embajador, que nos pregunta, bueno, ¿qué significa esto? ¿Que entonces no vamos a salir más nunca del gobierno de Maduro? No, al contrario, significa que ahora hay un gobierno que se preocupa por los venezolanos y que está trabajando por el objetivo principal, que es lograr el cese de la usurpación y la libertad de Venezuela, pero que también paralelamente está trabajando para darle protección a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos y por supuesto a los venezolanos que se encuentran fuera de nuestras fronteras, en distintos países. Nosotros tenemos la obligación de protegerlos, y así como hemos estado procurando con la administración darle protección migratoria y protección laboral a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, así como hemos trabajado con congresistas y senadores republicanos, demócratas, para que se apruebe esta ley, o con la administración para que se apruebe una medida que proteja a los venezolanos, que prorrogue sus pasaportes. Bueno, ese es el trabajo que nosotros también hemos estado llevando adelante en función de darle protección a nuestros venezolanos en la medida y mientras logramos el cese de la usurpación, que estamos seguros que estamos muy cerca de lograrlo, que es una lucha muy dura y que así como estamos trabajando en el área de ayuda humanitaria, así como hemos venido trabajando en el área política, esto es un área muy sensible para los venezolanos y muy importante como lo es lograr protección y lograr sobre todo que los venezolanos nos sintamos asistidos por el gobierno legítimo, y este registro nos va a permitir eso. Así que el mayor apoyo que les pedimos, y esta es una primera reunión de muchas que vendrán, es la difusión de lo que es esta nueva herramienta que pone el gobierno legítimo de Venezuela a través de la embajada al servicio de los venezolanos. Coloca este registro que nos va a permitir tener interacción permanente con nuestros ciudadanos y que nos va a permitir levantar ese censo o ese diagnóstico en función de solucionar lo que es una problemática y además lo que es un derecho que nos han venido vulnerando a todos, como lo es el derecho a la identidad, un derecho humano que el régimen vulneró y que nosotros tenemos la obligación de restituir y de reivindicar, porque es un derecho humano fundamental de cada persona. Así que estamos a la orden para ampliar cualquier duda, para ampliar cualquier tipo de información, y le voy a dar entonces la palabra a nuestro hermano David Smonansky, que va a hablar, bueno, de todo el trabajo que se viene desarrollando con los migrantes en el resto de la región y por supuesto las medidas que hemos tomado en conjunto con la embajada en esta materia. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo, gracias, embajador. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, y es una oportunidad para este servidor de compartir el trabajo que se ha venido haciendo desde la Organización de Estados Americanos, desde hace 6 meses, pues coordino todo lo que tiene que ver con migrantes y refugiados venezolanos, trabajando directamente en la Secretaría General Luis Almagro y evidentemente aliado a nuestra embajada ante la Casa Blanca. Yo voy a ir por partes de lo que estamos enfrentando en América Latina y el Caribe, que es un poco diferente a lo que enfrentamos en Estados Unidos. Lo primero es actualizarlos al momento que hoy estamos hablando, cuántos migrantes y refugiados hay. Y hay 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos en este momento. Ya se llegó a 4 millones. Siendo Colombia el país con más migrantes y refugiados venezolanos, 1.300.000. Perú ya tiene 800.000, está próximo a ser el segundo país con más de 1 millón de venezolanos. Ecuador tiene más de 300.000. Chile tiene 270.000. Argentina tiene 170.000, Brasil tiene más de 100.000, y eso en términos absolutos. Si no vamos en términos relativos, algo que yo siempre destaco es que Curazao tiene 26.000 venezolanos, pero representa el 15% de su población, porque son 160.000 habitantes que tiene Curazao. Y Aruba también ya está cerca del 15% de la población, estamos hablando aproximadamente de 20.000 venezolanos dentro de 115.000. Eso es lo que está sucediendo al día de hoy.
Puede sonar muy elemental para nosotros lo que les voy a decir ahora, pero es bueno siempre replicar los efectos de la comunidad internacional, porque yo dudo que hoy hay un tema que más sensibiliza a la comunidad internacional, y cuando hablo de la comunidad internacional me refiero a América Latina, Estados Unidos y Europa, de la crisis de migrantes y refugiados, que es un tema que se está discutiendo a nivel global. Hay 6 determinantes que hemos identificado en la OEA por las cuales los venezolanos están yendo en contra de su voluntad. En primer lugar, la crisis humanitaria refleja la falta de comida y medicina. En segundo lugar, el colapso económico, específicamente la hiperinflación. No importa cuándo se trabaje, bien sabemos que el dinero no alcanza. En tercer lugar, algo que no podemos olvidar, la violencia generalizada. Venezuela sigue siendo uno de los países más inseguros del mundo, con un índice de homicidio por más de 80 habitantes por cada 100.000 personas. En cuarto lugar, el control social. Hemos identificado específicamente personas que han protestado teniendo el carnet de la patria e inmediatamente han sido perseguidos por colectivos. En quinto lugar, la violencia sistemática y generalizada de los derechos humanos. Y en sexto lugar, que es la que hemos identificado en las últimas visitas que he hecho a la región recientemente, el colapso del sistema eléctrico y el suministro de agua. Y les pongo un ejemplo muy claro con esto. Yo estuve en Ecuador hace 10 días y estuve en la frontera de Colombia con Ecuador. En enero y febrero llegaron a Ecuador 29.000 venezolanos cada mes, en promedio. Desde marzo, cuando hubo el apagón el 7 de ese mes, el promedio de venezolanos llegando a Ecuador es de 80.000. Y lo que he identificado las autoridades de Ecuador y lo que yo identifiqué solo en las horas que estuve en el puente binacional de Ecuador con Colombia, de cada 10 personas que yo entrevistaba, los testimonios que estamos levantando para el siguiente informe, 7 decían, como Lasti o David o lo que sea, me fui porque no aguanto vivir sin agua o me fui porque he pasado días oscuros. A Ecuador están llegando 2.500 venezolanos todos los días en este momento. Cuando ponemos esto en contexto global, que creo que es algo también muy importante que como venezolanos debemos decir, hoy somos la segunda población con más refugiados en el mundo. Solamente Siria, que tiene 6.300.000 refugiados, supera a Venezuela. Pero por ejemplo Somalia, que todavía está en un conflicto armado, o Sudán, que es un país que se dividió en dos, no tiene la cantidad de refugiados que tiene Venezuela. Somalia tiene 2.400.000 refugiados, Sudán tiene 2.400.000 refugiados y Somalia ni siquiera llega a los 2 millones de refugiados. Hay más refugiados hoy venezolanos que de Afganistán o que de Myanmar. Entonces, es la crisis de migrantes y refugiados más grande que ha habido en la historia de América Latina y el Caribe. Es la más grande que hay actualmente en el hemisferio occidental. Es la segunda más grande en el mundo. Pero si la crisis humanitaria en Venezuela se profundiza, las proyecciones para finales de este año son 5,5 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Y de hecho, en la OEA hemos sido lo único que hemos proyectado hasta el 2020. Este grupo de trabajo no solamente lo integra este servidor, hay 3 expertos independientes que por año han trabajado la materia, y hemos sido los únicos que hemos proyectado 2020, y en 2020 Venezuela pudiese llegar a tener 7 millones de refugiados, siempre, insisto, con la hipótesis si la crisis humanitaria se mantuviese, lo cual ya nos haría superar a Siria, sin estar formalmente en una guerra, o al menos no en una guerra convencional, y sin una catástrofe natural. Nosotros presentamos un informe preliminar, que tuve muy mal momento, muy mal timing para presentarlo, porque fue justamente el día del apagón y creo que nadie se enteró de ese informe. Y estamos trabajando para un siguiente informe que vamos a tener listo para el mes de junio y que evidentemente lo compartiré con todos ustedes y que con el favor de Dios además lo presentaremos en plena Asamblea General de la OEA, que es el evento anual más importante del año, donde participarán los cancilleres, y además en Medellín, Colombia, no hay mejor sitio para presentar la situación de migrantes y refugiados que Colombia. Ahí nosotros estamos trabajando en cuáles pueden ser las mejores prácticas, las mejores políticas para atender y proteger a los migrantes y refugiados venezolanos, y sobre todo algo muy importante que finalmente Naciones Unidas lo dijo la semana pasada: a los venezolanos hay que darles el estatus de refugiados. Hoy no tenemos el estatus de refugiados, esa es la verdad. Si ustedes en este momento entran a la página de ACNUR, van a ver las estadísticas de refugiados y Venezuela no sale. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué los venezolanos no salimos? Si somos los segundos después de Siria. Porque formalmente no nos han dado el estatus de refugiados. Esa ha sido mi obsesión desde que empecé la OEA. De hecho, aquí lo digo abiertamente, con Naciones Unidas teníamos diferencias, ellos no compartían que había que darle el estatus de refugiados, y qué bueno escuchar la semana pasada ACNUR decir que finalmente los venezolanos deben ser tratados por refugiados. ¿Por qué ser tratados como refugiados? Porque están huyendo en contra de su voluntad. El venezolano no se va voluntariamente, el venezolano se va porque quiere. Ni siquiera es una migración económica, déjame irme a Colombia porque quiero mejorar
mi calidad de vida o déjame irme a Estados Unidos porque voy a buscar trabajo allá. No, el venezolano hoy se está yendo por las razones que ya comenté anteriormente: violación de derechos humanos, inseguridad, colapso económico, crisis humanitaria, etc. Y además de eso, el desmembramiento familiar. En promedio, la familia venezolana está compuesta entre 4 y 5 personas, y el promedio de los que están migrando entre 1 y 2 personas. Entonces, son abundantes los testimonios de adolescentes que dejaron a sus padres. He escuchado a muchísimos niños que se despidieron de sus abuelos, creo que es lo más duro que me ha gustado escuchar, etc. Una estadística que quisiera comentarles, sin extenderme mucho: el 75% de las mujeres que están dando a luz en el Hospital del Norte de Santander son venezolanas ya. En Colombia lo mismo ocurre en La Guajira, lo mismo está ocurriendo en Boavista, Brasil, pero casi el 10% de esas mujeres son menores de edad. Y la situación en la frontera del lado venezolano es dramática, con decirles que está completamente tomada por grupos irregulares. Muchos de ustedes lo han reseñado. Desde el 23 de febrero, cuando el régimen bloqueó la ayuda humanitaria y la quemó, la migración o el flujo migratorio por las trochas ha aumentado una barbaridad. Mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas de tercera edad que han tenido que pasar por ese río que divide Colombia y Venezuela, y está tomada por los colectivos armados. Yo mismo pude ver eso. Allí el promedio que estamos estimando es que si en términos conservadores 10.000 personas pasan todos los días por la trocha, insisto, un término muy conservador, y lo mínimo que se está cobrando por vacuna es $1, lo mínimo, porque hay gente que le cobran $3, $5, que no tiene que pagar, le quitan 3 kilos de pasta, 4 kilos de harina pan, lo que sea. Bueno, 10.000 personas a $1, insisto, es conservador. Tanto el flujo migratorio como lo que se paga serían $10.000, y eso es un negocio que está todos los días. O sea que en términos conservadores los colectivos armados estarían haciendo $300.000 mensuales a punta de extorsión, e insisto, una estimación conservadora que estamos haciendo de la versión de Estados americanos. Esto es algo que ya no solamente amenaza a los venezolanos, y esto no solamente es algo que afecta al territorio venezolano, sino esto es algo que se convierte en una amenaza para la región, porque no es un secreto, y yo lo venía diciendo, que hay niños y hay menores de edad venezolanos que están siendo reclutados por el ELN porque les sale 10 veces más barato pagarle a un adolescente venezolano, a una niña venezolana para reclutarlo a un grupo irregular o para poner en práctica alguna actividad ilícita como el contrabando, que contratar a un colombiano. En conclusión, la mejor solución para la crisis de migrantes y refugiados es salir de la isla. Esa es la mejor solución. Hay algunos que les hace ruido, y cuando digo algunos me refiero a algunas organizaciones humanitarias, que con todo respeto las escucho y yo he trabajado con ellos, pero la mejor solución para frenar esta migración forzosa que se ha convertido en un deslave humano es que Venezuela salga de la dictadura, que recuperemos nuestras libertades, que recuperemos la democracia, que hagamos de nuevo como Venezuela un país abundante de oportunidades. Será la forma de que se frene la migración forzosa, y sobre todo será un incentivo para que todos los migrantes y refugiados, como los que estamos acá, es más, migrantes que refugiados, podamos volver a nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que practicamos o qué es lo que planteamos en el OEA? En primer lugar, ¿por qué el venezolano se va en contra de su voluntad? En segundo lugar, darle atención y protección. Y en tercer lugar, el tiempo que dure esa situación, integrarlo a la sociedad. ¿Por qué creo yo que es fundamental integrarlo? Porque si no, vamos a tener una generación perdida. E integrar a un venezolano en Colombia, en Ecuador, en Panamá, en Brasil, o como muchos de ustedes que se han integrado aquí en los Estados Unidos, es apostar a la Venezuela del futuro, porque es gente que va a estar capacitada, ya sea por su experiencia laboral o ya sea por su experiencia académica, para el día de mañana aportar en la reconstrucción del país, en ese plan país que se ha venido planteando en estos meses. Así que eso es lo que nosotros hemos venido trabajando desde la región de Estados Americanos. Es muy probable que tengamos una próxima visita al Caribe, que se la compartiremos. Creo que han sido muy pocos los que han podido visitar el Caribe, donde hay situaciones donde hemos recibido denuncias graves hacia el trato de los migrantes y refugiados, y ahí, bueno, les reitero que compartiremos todo lo que podamos levantar, y evidentemente cuando tengamos el informe y el OEA estoy completamente a la orden para abordar este tema. Muchísimas gracias. Bueno, gracias David, gracias por ese esfuerzo y darle tanto apoyo a la diáspora venezolana. Algo que quería comentar del registro consular único, para que lo tengamos claro. Ese registro está siendo llevado a cabo con las máximas medidas de seguridad
de protección va a ser solo manejado por nosotros, es decir, por el gobierno oficial. Esto no tiene nada que ver con ningún otro gobierno, mucho menos con el gobierno de los Estados Unidos. No tiene nada que ver con el estatus legal o no que puedan tener acá los venezolanos. Esto es para consumo del gobierno que representa el presidente Juan Guaidó, así que siéntanse libres que esa información que va a estar allí es confidencial y va a ser solo manejada con fines de dar servicio a nuestros hermanos venezolanos y no tiene nada que ver con su estatus en el país donde nos encontramos, en este caso Estados Unidos. Antes de hablar de preguntas y respuestas, yo creo que Lester les anuncie lo que tenemos planteado para este sábado. Bueno, buenas tardes, saludos a todos. Sí, como el embajador y todos ustedes saben, estamos haciendo un esfuerzo también del gobierno interino para abordar el tema humanitario. Hay una emergencia humanitaria compleja en el país, los números son desgarradores. Hoy, por ejemplo, si revisan la prensa, está en boga, es trending, hablando un poco el lenguaje de ustedes, el triste tema del JM de los Ríos y ese manejo con esos niños. Pero hay 26 historias. Si revisan las cifras, el último informe de Codevilla, estaba Francisco Valencia por ahí temprano, habla de que 18.7 millones de venezolanos, 18.7 millones no tienen acceso al sistema primario de salud. El último informe de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha sido un organismo para algunos conservador incluso en el manejo de la crisis, habla de que entre 7 y 9 millones de venezolanos están en peligro de muerte severa. Entonces, para la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, en cabeza del embajador Carlos Vecchio, y para el gobierno interino, el tema de atender la emergencia humanitaria sí es una prioridad. Lo dijo el día 1 el presidente. Hay una ruta política que yo llevo, pero en paralelo tenemos que salvar vidas. Para hacer eso, hemos juntado 4 grandes factores, por eso llamamos este esfuerzo internacional coalición. Esos 4 grandes factores, y en eso ustedes tienen un rol importantísimo en la difusión y en la activación de la gente, porque esos 4 factores son, en primer lugar, los gobiernos aliados. Los gobiernos están ayudando, donando y empujando mucho el tema de la ayuda humanitaria. En segundo lugar, las ONGs de corte humanitario, que tienen años ayudando y que son pilar para esto. En tercer lugar, el sector privado, y es muy importante que la empresa se involucre con nuestra crisis. Y en cuarto lugar, pero no menos importante, la diáspora venezolana. Y hago este preámbulo para hablar de lo que son las mega colectas humanitarias. Hoy en Venezuela, ya distribuidos, no en frontera, en Venezuela, entregándose. El último informe que presentamos esta semana, luego de 100 días de la coalición, habla de que logramos meter al país 814 toneladas de ayuda humanitaria. Saquen la cuenta. 814.000 kilos de medicamentos, de insumos médicos o de alimentos no perecederos. Y una vez que abrimos esa vía para que la ayuda entre y pueda llegar, sabemos que es poco, sabemos que no es suficiente. Nosotros estamos calculando que hemos atendido directamente, por lo que nos reportan nuestras ONG en Venezuela, a 720.000 venezolanos. Y les acabo de decir que más de 18 millones no tienen acceso a la salud, que entre 7 y 9 millones están en peligro de muerte. 700.000 versus 7, 8 o 9 millones, para algunos es poco. Pero bueno, cada día que logremos salvar hace la diferencia. Por eso, esta semana, como decía el embajador, tenemos un partido de la Vinotinto acá. La selección de Venezuela juega contra Ecuador este sábado en Hard Rock Stadium. Y ahí hablamos con los organizadores y vamos a tener 4 camiones alrededor en cada una de las caras del estadio y 4 grandes toldos para hacer en paralelo este evento. Desde la Coalición Ayuda y Libertad de Venezuela y desde la Embajada de los Estados Unidos, de Venezuela en los Estados Unidos, perdón, estamos convocando, el partido es a las 9, y 3 horas previas al partido, de 6 a 9 p.m., tengamos una jornada de recolección de ayuda humanitaria previo a ese partido amistoso. Tenemos todos los permisos, vamos a tener los toldos, tenemos voluntarios, ahí vamos a pedir ayuda humanitaria específica para niños en Venezuela. Solo 3 productos: fórmulas infantiles, leche en polvo y pañales para niños. No vamos a recibir ni ropa, ni calzados, ni juguetes, ni comida en esta ocasión que a veces recibimos. Es una jornada de ayuda humanitaria infantil, digamos. Fórmulas infantiles, leche en polvo y pañales para niños. Entonces ustedes, que logran motorizar a la gente y mueven la diáspora con su opinión y su influencia, es muy importante. Hay más de 25.000 personas registradas para el partido. Si logramos que este mensaje llegue, podemos llenar esos 4 camiones y aspiramos tener entre 100 y 150 toneladas de ayuda solamente en el partido.
Entonces yo quiero agradecer a Antonio y a todo el equipo que hacen estos eventos posibles, que los convocan. Yo lo que se me ocurre, la forma más expedita de hacerlo, es que me ponga de acuerdo con Antonio y le paso este mismo flyer, esto lo tenemos en digital, que lo vamos a subir en las cuentas del embajador, de la embajada, de David Smolansky Loea, del ministro consejero y de todos nosotros y de la coalición, evidentemente el presidente Guaidó, el diputado Miguel Pizarro, que lleva la Comisión de Ayuda Humanitaria en Venezuela, y todos lo vamos a postear, pero para que se movilice la diáspora, nosotros reconocemos que no somos ni el 5 o el 10% de lo que ustedes pueden hacer mover a los venezolanos. Entonces es una gran ayuda de cómo ustedes se pueden vincular directo con la ayuda humanitaria. Ayúdenos a difundir esto, a invitar a mucha gente. De hecho, yo soy de la tesis de que varios de ustedes deben apadrinar, si se quiere, estos puntos. Si se van desde las 5:30 a 6 de la tarde allá, entonces yo veo, me conecto en Instagram, están Sergio Novelli transmitiendo. Mire, estamos aquí desde la puerta norte, están llegando mucha gente, necesitamos que más gente se sume y nos ayude, la gente va a ir. Si otro influencer está en otra puerta convocándose y hacemos como un rally todo el día de invitar a la gente que vaya a donar, estoy seguro que podemos llevar estos 4 camiones y salvar vidas allá. Así que nada, todos invitados, gracias a todos los organizadores, Antonio por ayudarnos a reunirnos, como siempre hace. Mi compromiso es hacerle llegar en digital toda la información. A ver si ustedes hacen sus videitos, ponen sus historias, nos ayudan posteando esto de aquí al sábado, a ver si levantamos mucha ayuda y salvamos vidas, que es el objetivo. Son las declaraciones de Lester Toledo, quien es el coordinador general de la ayuda humanitaria para Venezuela. Adicionalmente, ha conversado también con algunos de los comunicadores, el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, y David Smolansky. Así despedimos este contacto informativo en vivo y en directo desde la ciudad de Miami. Esta transmisión es presentada por Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.